Se estima, ¿dónde está el informe mundial sobre las drogas en 2014? Que 243 millones de personas consumen sustancias ilícitas. Esto es un 5% de la población mundial en 2014. Solamente un 0,6% de ese porcentaje tiene un problema de consumo. Lo que significa que solamente un 0,6% de las personas que consumen llegan a tener problemas con el tipo de consumo. Lo que significa que el trastorno por consumo a las sustancias, específicamente porque bueno, yo tengo papers sobre sustancias, puede estar, como se diría, influenciado mucho o por bases genéticas o por bases ambientales, que en realidad es lo mismo. Pero es decir que no todas las personas que consumen van a tener un problema con la sustancia. No todas las personas que hacen cierta actividad van a tener problemas con ese tipo de actividad. De hecho, por el porcentaje que mencionás, parece muy bajo. De hecho, parece bastante bajo, pero si sumas a las personas y las personas, en realidad son bastante gente, ¿no? Pero en un índice de personas, o sea, 1 de cada 200 personas que consumen va a tener un problema. Lo que nos dice que hay ciertas características genéticas, ambientales y de personalidad que pueden estar incidiendo en que una persona caiga en un cierto tipo de consumo. Vamos a comenzar por las primeras, que son más parte del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de un adicto? Y un poco comenzaba introduciendo esto en relación a la definición de qué es una adicción. Una sustancia de abuso lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es desregular ciertos procesos neurobiológicos que se encargan de la motivación, de la recompensa, de la toma de decisiones y de la memoria. Todos estos circuitos que tienen que ver con dopamina y otro tipo de neurotransmisores van a desregularse, pero van a desregularse a la baja, no a la alta. Este es el mito que después voy a tratar. Pero para comenzar, ¿no? Lo que pasa acá es que hay una desregulación de la vía mesolímbica, ¿sí? La vía mesolímbica conecta a la parte mesencefálica con el sistema límbico, es decir, hay una conexión con el área ventral tegmental, que es el encargado de la producción de la dopamina, que se la envía al núcleo accumbens y que este núcleo accumbens se la envía a la amígdala. ¿Qué pasa con este sistema de recompensa? Se activa mucho más y mucho más fuerte cuando alguien consume una sustancia, por lo cual vamos a tener una búsqueda compulsiva de esa sustancia. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta búsqueda compulsiva? Los antojos, el antojo en relación a deseo consumir esta sustancia bastante fuerte, y la abstinencia, los síntomas de la abstinencia que se sienten bastante fuertes, ¿sí? Se puede reforzar, a ver, el refuerzo de esta conducta por buscar la sustancia adictiva va a ser más fuerte que otro tipo de conductas que no son vitales, como el sexo, la comida. Nosotros tenemos reforzadores necesarios y reforzadores vacíos. Los reforzadores necesarios, según los neurocientíficos, son el alimento y el sexo. Todos estaríamos de acuerdo con los neurocientíficos. Estos responden a necesidades básicas de de llegar a la homeostasis, de lograr la vuelta a la homeostasis. ¿Sí? Cuando tenés hambre, no te puedes tranquilizar hasta que comas. El reforzador vacío es un reforzador en realidad que no tiene una necesidad homeostásica, no va a resolver en principio ninguna desregulación, sino que va a causar esta desregulación. Comenzando en ciertas bases generales sobre qué sería una persona adicta o cuál sería la base neurobiológica de la adicción, lo que podríamos decir en aspectos generales es que produce un aumento de la dopamina en el área ventral tegmental y por lo tanto, va a producir un aumento de dopamina en el núcleo accumbens y va a llegar a otro tipo de áreas, tanto la amígdala como el prefrontal. Bien. Pero la pregunta acá es si se aumenta la dopamina en el cerebro por la sustancia directamente o hay otra vía. En realidad, lo que no se dice sobre esto, que esto es más parte neurobiológica, pero es interesante, que en realidad hay ciertas sustancias GABAérgicas que inhiben a la dopamina. Lo que pasa es que cierto tipo de sustancia varía con otras sustancias. Esto se estudia más con la cocaína y con el crack. Lo que hacen es inhibir las sustancias GABAérgicas. Inhibe cierto tipo de GABA. Y como hay menos GABA,
hay mucha más dopamina. ¿Y qué Claro. sucede con la dopamina cuando está en grandes cantidades? Desregula a la baja los receptores. ¿Qué significa esto? Disminuye los receptores, no los aumenta como se piensa. Es decir, hay una disminución de los receptores, por esa disminución se requiere mayor tipo de sustancia para, como tenés menos lugares donde introducir la sustancia, Entiendo. vas a necesitar más para poder llegar a tener el mismo efecto. Ese es Entiendo. el mito. Después lo voy a explicar un poquito más extendido, un poquito más bonito, pero en general, digamos, cuando nos explican esto es que tenemos más receptores. Claro, En realidad lo que yo me tenemos menos. imagino es un es un cine donde pueden entrar muchísimas personas Ajá. y los dueños van a juzgar en base a la gente que esté entrando en proporción a las que podrían entrar. Entonces, van a decir, bueno, ya está entrando esta cantidad de gente, ponemos más puertas. Comienzan a poner más puertas para que entre más gente, pero ya no alcanza la gente para entrar por todas las puertas. Y dicen, acá tenemos un problema. Y cada vez buscan la manera de conseguir más gente para, bueno, eso sería un poco buscar cada vez más cantidad, ir desarrollando resistencia a esta sustancia, ¿no? Yo así es como veo cuando vos decís que aumentan los receptores, es decir, que cada vez necesitas más de la misma sustancia para conseguir el mismo efecto. Y ahora tu corrección, o sea, lo que vos decís que en vez de a la suba es a la baja, es que no es que hay más puertas cada vez, sino que cada vez hay menos puertas y por lo tanto entra menos gente. Igual los jefes siguen descontentos porque, bueno, ahora entra menos gente de la que podría entrar. Sí, está bueno, está bueno, me gustó. Lo tengo que pensar, ¿viste? Porque yo pienso en términos de neuronas. Bien. Tuve que pensar en términos de cine y me costó, pero sí. Bien. Está bueno. Entonces, la siguiente pregunta, más general también, ¿no? ¿Qué sería la tolerancia? ¿Sí? Y que con esta base que hemos explicado del cambio neurofisiológico, podemos decir que son cambios neuroadaptativos en los receptores activados por las drogas. Están desregulados a la baja. ¿Qué significa esto? Cambios neuroadaptativos. El sistema nervioso se adapta a este tipo de sustancias, pero la adaptación aquí no es buena. Claro. Se adapta a este tipo de sustancias en repetidas ocasiones, generando menos receptores. Pero esta adaptación es mala, está mal, no, Claro. te va a causar problemas. Por lo tanto, adaptación a nivel neurofisiológico no siempre es positivo o no siempre es adaptativo. Claro. A nivel psicológico, a nivel contextual, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que exhiben una sensibilidad reducida a las funciones que permiten que una vuelta al balance, una vuelta a la homeostasis, porque hay una disminución de las sustancias GABAérgicas que inhiben a la dopamina. Claro, son los Entonces, que le dicen no. hasta aquí nomás. Pero En no cambio, están. claro, entiendo. Entonces, esto es lo que pasa en un cerebro que sufre una adicción. Por aquí podríamos entrar más a la parte psicológica esta de si son adictos o si sufren una adicción. Y Bien. bueno, que todavía no nos vamos a meter en eso, espero.